Caída libre de un cuerpo. Esta es una práctica muy sencilla en su concepción, basta con tomar el campo gravitatorio terrestre, que podemos suponer más o menos constante por esta zona, y usar las relaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Concretamente, lo que vamos a hacer es coger un objeto, ponerlo a cierta altura, dejarlo caer, y esa distancia que ha recorrido, si partimos de reposo, esa distancia recorrida es igual a 1/2 de a por t al cuadrado. Así que no hay nada más sencillo en principio. En la práctica, el problema que tenemos es que si nosotros intentamos hacerlo, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, que hay menos de 1 metro, el tiempo de caída va a ser bastante pequeño, inferior al segundo. Lo que significa que si queremos medir mediante cronómetro o mediante móvil, vamos a establecer nada más por darle al botón y parar un error del orden de las décimas de segundo. Para aumentar la precisión tenemos este dispositivo. Y todo esto simplemente para medir tiempos de caída, pero con bastante más precisión. El procedimiento es el siguiente. Primero, este platillo de aquí, lo subimos. Luego ponemos esto en marcha. Botón aquí detrás. Tenemos que ponerlo en el modo adecuado, porque esto no es solo un medidor de tiempo en este caso, sino que se puede aplicar a muchas otras situaciones. Pues le damos al modo adecuado, que es este. A continuación, ponemos la bolita aquí y apretamos aquí para que no se mueva. Viene bien poner este vasito de plástico para que no se caiga la bola y salte rodando. Le damos al botón de reset aquí y soltamos. La medida que tenemos es el tiempo que ha tardado en ir de aquí a aquí, 306,722 milésimas de segundo, es decir, 0,306722 segundos. Por supuesto, no siempre vamos a tener exactamente esa cantidad. Si lo medimos otra vez, va a haber pequeñas variaciones. Vamos a probarlo. 306,722, ¿no? Muy bien. Pues ahora tenemos 303,309. Es decir, la décima de segundo es el 3, la centésima es el 0 y en la milésima es donde empieza la fluctuación. De manera que hay que medirlo todo, como siempre, 3 veces, ver la tasa de dispersión de las medidas, etcétera, etcétera, etcétera. Como hacemos siempre en todas las prácticas. Este es el estudio a altura constante, la primera parte del experimento. Es decir, coger una altura, una distancia que podemos medir mediante estos dos señaladores de plástico y a partir de ahí, distancia, tiempo, despejamos y hallamos la aceleración. Como el tiempo lo medimos con un error que se llama incertidumbre, la distancia la medimos con un margen de incertidumbre, eso significa que la aceleración también la tendremos con un margen de incertidumbre. Pues a medir la aceleración, a ver qué margen de incertidumbre tenéis y a ver hasta qué punto os habéis acercado a la aceleración de la gravedad auténtica. Pero hay una segunda manera de hacerlo, que también lo tenéis que hacer, es el estudio en altura variable. Significa hacer esto para una altura y luego subir o bajar esto para hacerlo a otra altura y a otra y a otra y a otra. ¿Por qué? Porque si es cierto, que lo es, que este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, significa que si medimos y ponemos alturas en el eje vertical y tiempo al cuadrado en el eje horizontal, lo que tendremos será una recta. La pendiente de esa recta será en este caso 1/2 de a. Recordad, altura igual 1/2 de a por el tiempo al cuadrado. De esa manera tendréis que hacer un ajuste por mínimos cuadrados, una gráfica, determinar mediante la pendiente de esa, mediante la pendiente de esa recta, cuánto vale la aceleración de la gravedad y tenéis ya dos formas de determinar G, mediante estudio a altura constante, mediante estudio a altura variable. Solamente tenéis que hacerlo todo bien, desarrollo de incertidumbres, propagación, gráfica, etcétera, etcétera, y en última instancia ver si las dos medidas de G se parecen mucho entre sí. Si no se parecen, ¿por qué? Porque hay tanto margen de incertidumbre, es decir, intentar explicar las cosas. Y no hay más.